y amén. Dele un aplauso fuerte al Señor, iglesia. Le invito a que tome su lugar. Sean todos bienvenidos. Y todos los que están conectados con nosotros en esta mañana también sean bienvenidos. Bonito estar en la casa del Señor adorando al Rey, amén. Y en esta presencia tan hermosa y todo lo que Dios nos ha ministrado ya, creo que Dios está en este lugar y Él quiere hacer cosas maravillosas. ¿Cuántos lo creen? Dile a la persona que está a tu lado: Dios quiere hacer algo poderoso el día de hoy. Pero dígaselo con fe, ¿no? Dígaselo otra vez: Dios quiere hacer algo poderoso el día de hoy. Bien. La semana pasada, ¿cuántos estuvieron aquí la semana pasada? Sí, Dios nos daba una palabra muy tremenda, donde nos hablaba acerca de la responsabilidad de cada uno de nosotros de enseñar, revelar las verdades bíblicas a las personas, ¿no? Para que conocieran de Dios, para que conocieran lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, para que conocieran nuestra experiencia en Dios y pudiesen hacer la decisión por Dios. ¿Sí recuerdan? Esto lo estamos trabajando durante estos días, ya que el próximo domingo 5 de junio vamos a tener una gran pesca durante este servicio y el servicio de las 11:15, donde la idea es que cada uno de nosotros traigamos a esas personas que necesitan de Dios para que conozcan a Dios, para que igual que usted y yo tengan una experiencia con Él, se afirmen en Dios y que regresen a los caminos del Señor. Amén. Entonces el apóstol nos hablaba acerca de este tema y me llamó mucho la atención. Él tocó una historia que es para mí una de las historias más tristes de la Biblia. Hay bastantes historias muy muy tristes en la Biblia, pero esta para mí yo creo que estaría en el top 5, ¿no? ¿Alguien se acuerda de qué historia él tocó ese día? ¿Alguien allí que nos ayude en las redes? No, hermano, dile a la persona que está a tu lado: hay que tomar omega 3. Él nos estuvo hablando acerca de la historia de Esdras, ¿se acuerdan? Esdras fue un hombre que Dios usó grandemente en un tiempo muy interesante para el pueblo de Israel. El tiempo donde Dios usa a Esdras y a otros como él, profetas tremendos en Dios, cuando vienen de retorno, de regreso, el pueblo de Israel a Jerusalén para reconstruirla. Después de 70 años de destierro en Babilonia. Entonces Dios escoge un grupo de personas, Esdras entre ellos, Nehemías, Zorobabel, Josué y otros. Y los escoge para hacer una reconstrucción en un tiempo muy complicado para Israel. Una reconstrucción después, como digo una vez más, de 70 años. Diga conmigo: 70 años. 70 años es un montón de años. 70 años de destierro de Israel. Y el apóstol nos hablaba un poquito acerca de lo que le dijeron a Esdras. A él le dijeron: es importante que usted nos enseñe la palabra, que usted nos enseñe la palabra, porque no queremos que lo que nos sucedió vuelva a pasar, básicamente. No queremos que por alejarnos de la palabra, por no conocer la palabra, nos vuelva a suceder algo como lo que nos sucedió. No queremos. Entonces es importante, es tu responsabilidad enseñarnos, traer revelación, hablarnos de lo que Dios quiere para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestra tierra, ahora que estamos reconstruyendo todo esto. Entonces yo me quedé con eso en la mente y estudié un poquito, y Dios me llevaba una palabra que el día de hoy quiero compartir con ustedes. En el libro de Esdras, tomando un poco ese contexto, ¿no? En donde está el pueblo de Israel en ese momento. Ya cuando Esdras entra a escribir su libro, ya empezaron a regresar después de 70 años de destierro. Y cuando Esdras empieza a escribir su libro, ellos empiezan a reconstruir las ciudades, empiezan a reconstruir el templo. Diga conmigo: el templo. El templo de Dios era de hecho el lugar más importante en el pueblo era el templo, era el lugar donde adoraban a Dios, donde hacían los sacrificios, donde era el lugar de encuentro, siempre fue. Entonces ellos estaban en ese momento empezando esta reconstrucción después de ¿cuántos años de destierro? 70 años de destierro.
Y voy a decir 70 muchas veces hoy porque yo quiero que usted entienda. A veces leemos la Biblia y se nos pasan detallitos como ese, como uno lee 70 años en un segundo, una milésima de segundo, pero 70 años es un montón de tiempo. El 90% de las personas que están aquí han vivido toda una vida y no han llegado a 70. Eso es toda su vida más un poquito más, para algunos. Es toda su vida más un montón más para otros. 70 años en destierro. Ahora destierro, esa es otra que se lee y uno dice, destierro, ¿qué es destierro? Destierro es lo que el día de hoy está viviendo el pueblo de Ucrania. Destierro. Van y los saquean, los sacan, los expulsan de su tierra. ¿Usted ha visto fotos o videos de cómo está quedando eso por allá? Es increíble. Destierro. Babilonia llegó a Jerusalén, saqueó todo, se robó las cosas del templo, destruyó el templo, quemó el templo, destruyó las murallas, hizo de todo y mató un montón de gente y sacó un montón de gente. Y esas personas quedaron desterradas por 70 años. Ese es el contexto. Vamos a Esdras 3 y vamos a leer el versículo 10 al 13. Y la palabra de Dios dice allí: cuando los constructores terminaron los cimientos del templo del Señor, después de los 70 años, después del regreso, los sacerdotes se pusieron sus mantas y tomaron su lugar para tocar trompetas. Luego los levitas descendientes de Asaf hicieron sonar sus címbalos para alabar al Señor, tal como lo había establecido el rey David, con alabanza y agradecimiento. Entonaron el siguiente canto al Señor: Él es tan bueno. Su fiel amor por Israel permanece para siempre. Luego todo el pueblo dio un fuerte grito alabando al Señor, porque se habían echado los cimientos del templo del Señor. Los cimientos, la fundación. Sigue diciendo, versículo 12, pilas acá. Sin embargo, diga conmigo, sin embargo. Es importante, ya que la palabra sin embargo lo que dice es contrario a todo lo dicho anteriormente. Pilas ahí. Sin embargo, muchos de los sacerdotes, levitas y otros líderes de edad avanzada que habían visto el primer templo, ¿sí?, lloraron en voz alta al ver los cimientos del nuevo templo. Los demás, en cambio, gritaban ¿de qué? De alegría. Ahora sigue diciendo versículo 13: los gritos de alegría se mezclaron con llanto y produjeron un clamor que podía oírse a gran distancia. Yo le quiero hacer una pregunta a usted. ¿Cuántos de ustedes han cometido un grave error? A ver, aquí entre nosotros, ¿cuántos han cometido un grave error alguna vez? Levante su mano. ¿Sí o no? ¿Para qué digo levante su mano? Debería decir respire, porque todos lo hemos hecho. Un grave error, esa clase de error que después del tiempo uno dice: wow, si pudiera regresar el tiempo, no lo haría. Si pudiera regresar el tiempo, no cometería ese error. Si supiera lo que sé ahora, en el momento que se me presentó esta decisión, nunca lo hubiera hecho. Tal vez entrar en una relación prematura. ¿Qué quiere decir una relación prematura? Una relación antes de tiempo, ¿sí? Tal vez eras muy joven o jovencita y apenas llegaste a los 13 o 14, las hormonas empezaron a enloquecerse. Y tus papás te decían: chico, dale suave, tranquilo. ¿Y cuántos jóvenes hay aquí? Ya saben para dónde voy. Este man se me va a tirar el noviazgo hoy. Y te dicen: hey, cuidado, ten cuidado, no tienes que ir por ese camino. No sé si sea el que es para ti, no sé, eso no lo sé, pero no es el tiempo, ten cuidado.
y cierras tus oídos y continúas y ¡pum! Golpe, te encuentras con un niño prematuro. No les voy a preguntar a cuántos les ha pasado, pero usted sabe que esto no es mentira. Cerraste tus oídos y hiciste una decisión y después llegó algo a tu vida. Hoy dices, yo nunca lo hubiera hecho. Nunca lo hubiera hecho. O qué tal ese negocio que te presentan que se ve tan bueno. ¿Sí? Metes uno y sacas 1000. Una cosa increíble. Y alguien te dice, Dios te envía a alguien para que te diga, ten cuidado porque eso no está bien, vas a perder, ten cuidado. Dios mismo diciéndote, pilas, ten cuidado. Pero ¿qué tú haces? Cierras tus oídos y continúas tu camino y ¡boom! Pierdes un montón. ¿A cuántos les ha pasado cositas así? Porque Dios siempre envía a alguien para que te dé una advertencia. Pero muchas veces, ¿qué sucede? Cerramos nuestros oídos y continuamos al frente y entonces recibimos las tristes consecuencias. Miren que cuando yo estaba leyendo estos versículos, el versículo 13, el 12 creo, si me lo ponen ahí otra vez, por favor, me llamó mucho la atención. ¿Listo? Dice la Biblia allí: sin embargo, muchos de los sacerdotes, levitas y otros líderes de edad avanzada que habían visto el primer templo lloraron en voz alta al ver los cimientos del nuevo templo. Esos son detalles muy interesantes. Muchos de los levitas y sacerdotes de avanzada edad, dice ahí, ¿verdad? Lloraron al ver los cimientos del nuevo templo. Si usted lee anteriormente, o los versículos anteriores, había una algarabía, había una felicidad, todo era fiesta. Pero la gente que había visto el primer templo se llenó de tristeza. Lloraron. Este lloro no era un lloro de alegría, por esa palabra que dice sin embargo. ¿Sí notan ahí? Había gozo, había alegría. Sin embargo, había un grupo que estaba muy tocado. Y ellos empezaron a ver este lugar. Y yo me imagino que ellos estaban recordando años atrás lo que había sucedido. Estaban recordando 70 años de destierro, 70 años lejos de Dios. Eso era lo que estaban recordando. Y ellos estaban llorando en ese momento. La Biblia nos enseña en el libro de Números que para un levita poder entrar a hacer trabajo sacerdotal, trabajo en el templo, tenía que tener 25 años. ¿Right? ¿Sí o no? Diga sí, hermano, porque es así. 25 años. O sea que 25 años entraba al servicio. Estos viejitos que estaban mirando lo que estaba sucediendo cuando estaban restaurando o estaban reconstruyendo, ¿cuántos años mínimo tenían? 95. Y de ahí para arriba muchos más tal vez. ¿Usted sabe qué sucedió? Ellos, por una decisión de alguien, habían perdido toda su vida en el destierro. Toda su vida. Hoy estaban al frente de algo nuevo que Dios estaba haciendo, pero estaban llorando. ¿Alguna vez usted ha sentido que ha perdido algo? Imagínese perder 70 años de la vida por una decisión propia o por una decisión de alguien en la cual usted cayó ahí. Ahí estaban estos viejitos llorando. Y jóvenes, pónganme atención el día de hoy. A veces cometemos errores que son tan grandes, que nos alejan tanto de Dios, tanto pero tanto de Dios, que perdemos toda una vida. Y esto era lo que ellos estaban viviendo en ese momento. 70 años y estaban ahí llorando. Dice la Biblia que los otros estaban en tremenda algarabía y ellos en su corazón estaban llorando. Y Dios me decía, miren que, de hecho el título del día de hoy es causa y efecto.
Diga conmigo, causa y efecto. Dígalo más duro, causa y efecto. En la ciencia, causa y efecto realmente es como una ley en la ciencia. Y es que una acción siempre va a tener una reacción. Es lo que la ciencia enseña. Una acción siempre va a tener una reacción. Cuando lo traemos a nuestra vida, a nuestro contexto, básicamente es una decisión siempre va a tener una consecuencia, sea buena o sea mala. Cada decisión que tú tomes va a tener una consecuencia, sea buena o sea mala. Por ende, es tan importante tener cuidado con las decisiones que tenemos porque todos los días estamos tomando decisiones. Y yo sé que muchas veces tomamos las decisiones sin pensar en las consecuencias, ¿right? ¿Verdad que sí? Y por eso vemos niñas embarazadas a los 15 años. Porque ve la decisión, oh, se ve bien, todo el mundo lo está haciendo, must be good, debe ser bueno porque todos lo están haciendo. Pero cuando está la niña de 15 años con el niño en la mano, entonces, ¿qué sucede? Ya están mirando su vida que se les fue. ¿Por qué? Porque no miraron la consecuencia antes de tomar la decisión. Dile a la persona que está a tu lado, mide las consecuencias antes de tomar la decisión. Porque puedes quedar 70 años desterrado y estar mirando lo nuevo que Dios va a hacer a los 95 o más y ya no tener vida para aprovechar lo que Dios quiere hacer. Eso, como dicen por allá en mi tierra, está muy pecueco, está muy feo, es horrible. Solo imagínese eso por un momento. And guys, I'm not trying to scare you away. I scare you. That's not what I'm trying to do. But what I'm trying to do is put in the table what the Bible really says. You know? If you do something, you're always going to have a consequence. You could be called whatever you want. You could have the last name that you want. Whatever it is. You could be whomever you want. But this is a truth. So be careful with your decisions. Because they're going to take you to consequences, either good or bad. Good or bad. ¿Cuántos dicen amén? Tuve que cambiarlo ahí para que sepan que ahí más o menos le damos un poquito al inglés también. No quiero que nadie se me vaya sin esa idea. Entonces, Dios me decía, necesitas ir a la causa para poder entender qué sucedió, por qué sucedió lo que sucedió. Y de esa manera aprender para no volver a cometer el error, lo que el apóstol nos decía la semana pasada. Muchas veces nos enfocamos más en la consecuencia, tratar de arreglar la consecuencia, pero nos olvidamos que lo más importante es la causa. Porque si tú arreglas la consecuencia, pero no entiendes la causa, entonces vas a caer en un círculo vicioso y vas a siempre tropezarte con la misma piedra. Porque no quitas la piedra, simplemente te sanas el dolor. Te echas, ¿qué se echa uno para el dolor? Icy hot. Aquí hay experiencia. Te echas icy hot, pero no quitas la piedra. Y sigues corriendo en el mismo lado y ¡pum! Te vuelves a dar. ¿Y qué pasa? Te vuelves a poner icy hot, te sientes bien por un momento, vuelves a empezar a correr y te vuelves a tropezar con la misma piedra. ¿Qué es lo que necesitas hacer? ¿Icy hot o simplemente quitar la piedra? ¿Sí o no? Ir a la causa. ¿Para qué? Para mitigar, para alejar el efecto. Gracias. Entonces, el día de hoy Dios me decía, bueno, ya saben, ellos están ahí, están llorando. ¿Por qué están llorando? Les voy a decir por qué están llorando. La palabra nos enseña que antes de esos 70 años hubieron reyes. O sea, estos 70 años suceden después del rey David, después de Salomón y después de un montón de reyes. Unos buenos, unos malos, unos pésimos, otros peores. Pero la mayoría, cuando lo miramos en porcentajes, estaban paila. No eran tan buenos, aunque hubieron algunos ahí que hicieron algunas cosas. Pero no fueron suficientemente buenos para cambiar la ruta del pueblo. No fueron suficientemente buenos para cambiar la ruta del pueblo en una manera que fuera por mucho tiempo. O sea, que fuera por mucho tiempo, permanente.
Eran cosas muy superficiales. Entonces eran cosas que duraban 10 años y después que el rey moría, tomaba a su hijo y el hijo venía mal. Y entonces dañaba todo otra vez. Pues entonces, ¿qué sucede? Antes de esos 70 años, hubieron unos reyes malos. Después de Josías, que fue uno bueno, hubieron más o menos 4 o 5 reyes malos, torcidos. Dice la Biblia, en cada uno de ellos hicieron lo malo. Usted puede leerlo en Segunda de Crónicas en los últimos capítulos. Hicieron lo malo delante de Dios. Hicieron lo malo delante de Dios. Y este rey hizo lo malo delante de Dios. Y entonces llegó este tipo. Llegó el último rey antes del destierro, Sedequías. Último rey antes del destierro, Sedequías. Él fue puesto por el rey Nabucodonosor de Babilonia. Lo ponen ahí, pero obviamente era judío. Entonces dice la Biblia cosas interesantes acerca de este rey. Y con este rey es donde Dios dice, no más. Este rey fue el último antes de los 70 años. Este fue el que, ¿cómo se dice? Se llenó la copa. ¿Sí? Cuando usted le da tantas oportunidades a sus hijos y usted le dice, no, por ahí no, por ahí no, por ahí no, por ahí no. ¿Usted alguna vez le ha dicho, no, ya me tiene hasta aquí? ¿Cuántos le han dicho eso a sus hijos? Y eso, después de eso viene el correazo. Me has llenado la... Pues ese era el momento donde estaba Israel, ahí. Con este rey se le llenó la copa a Dios. Dios había dado oportunidad tras oportunidad, tras oportunidad, tras oportunidad. Y este rey fue el que llenó la copa. Y mire que cuando miramos la historia de él, y vamos a hacerlo en los próximos minutos rapidito porque nos va a aplicar mucho a nuestras vidas hoy. Cuando miramos la historia del rey Sedequías, podemos ver algo, y es que Dios a través de esta palabra nos va a representar no solamente al rey, sino todo Israel. Todo el pueblo de Dios estaba simbolizado en este hombre, estaba representado por este hombre. Inclusive cada uno de esos levitas y sacerdotes que 70 años después estaban llorando cuando vieron el templo. Entonces yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Esdras. Vamos a leer un poquito acerca de él. De hecho, no Esdras, Crónicas. Vamos a Segunda de Crónicas 36. Vamos a leer del versículo 11 al 16. Bien, y cuando usted lo tenga me deja saber. Súper. Dice la Biblia, y estamos todo en Nueva Traducción Viviente. Sedequías gobierna sobre Judá. Sedequías tenía 21 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 11 años. Sin embargo, Sedequías hizo lo malo a los ojos del Señor su Dios y se negó a humillarse cuando el profeta Jeremías le habló directamente de parte del Señor. También se rebeló contra el rey Nabucodonosor, a pesar de que había hecho un juramento de lealtad en nombre de Dios. Sedequías era un hombre duro y terco y rehusó volverse al Señor Dios de Israel. Asimismo, todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo se volvieron cada vez más ¿qué? Infieles. ¿Todos los qué? Todos los jefes de los sacerdotes, levitas, todos los que estaban llorando al otro lado. Aquí, 70 años antes, se habían convertido en más infieles. Siguieron todas las prácticas paganas. ¿Ya entiende por qué estaban llorando? De las naciones vecinas y profanaron el templo del Señor que había sido consagrado en Jerusalén. Repetidas veces el Señor Dios de sus antepasados envió a sus profetas para advertirles, porque tenía compasión de su pueblo y de su templo. Sin embargo, el pueblo se mofaba de estos mensajes de Dios y despreciaba sus palabras. Se burlaban con desprecio de los profetas hasta que el enojo del Señor no pudo ser contenido y ya no se podía hacer nada. Y dice la Biblia que el mismo Dios envió a los babilonios y los usó. That's crazy. Los usó para saquear y destruir Jerusalén, porque estaban bajo castigo divino. Dios se cansó
Y dijo, no más. Y se casó con se cansó mientras este hombre estaba de rey. Entonces, yo quiero que ahondemos un poquito rápido en este hombre. Sedequías tuvo muchas actitudes que fueron tóxicas, que le trajeron mucho dolor no solamente a él, sino a el pueblo. Sedequías tuvo muchas actitudes dañinas. Lo primero que dice la Biblia ahí, hizo lo malo delante de Dios. Diga conmigo, hizo lo malo. ¿Qué quiere decir hacer lo malo? Que no hizo lo bueno. Sí, es profundo. Hizo lo malo delante de Dios. Tuvo decisiones que hacer y tomó las decisiones incorrectas. Hizo lo malo, no agradaba a Dios. Una persona que hace lo malo no aprecia a Dios. Una persona que hace lo malo no está ni siquiera cerca de Dios. Hizo lo malo, se mantuvo en esta posición de hacer lo malo. En cierta forma, él entra ahí. Antes hubieron 4 reyes exactamente antes que él. Después de un buen rey, hubieron 4 reyes malos. Y él, ¿qué hizo? Siguió el camino que estos reyes tenían. O sea que fue influenciado. Muchas veces nosotros terminamos haciendo lo malo, ¿por qué? Por influencias. Tal vez nosotros queremos hacer algo bien, pero tenemos influencias que nos llevan a hacer lo malo. Ahora, yo no le echo la culpa solamente a la influencia, porque usted tiene una decisión. Usted no me diga, no, yo hice algo terriblemente malo porque pero no, fue culpa No, a usted le pusieron la tentación, es lo que dice la Biblia. Pero cada vez que se pone una tentación o que llega una tentación a una vida, según la Biblia, Dios mismo manda ¿qué? La forma de salir. Entonces quiere decir que cada vez que tú tienes una tentación de hacer lo malo, cuando la tienes al frente, también Dios te da la salida. ¿Sí o no? Entonces ahí ya cuando tienes 2 opciones, hay una decisión. Entonces este tipo terminaba siempre yéndose hacia lo malo. Entonces hacía lo malo, hacía exactamente lo que sus predecesores hacían. Fue influenciado a esto. Sigue diciendo, siguió las prácticas paganas de los pueblos vecinos. Dios les había dicho, ustedes tienen que mantenerse puros, firmes en mí. Tienen que tener cuidado porque sí, están en el mundo, pero no son del mundo. Sí, vas a ver que en la casa de tus amigos hacen de esta manera. Bien, pero ustedes no son de la casa de tus amigos. Sí, usted va a ver que este amigo tuyo o conocido o familiar habla de esta manera, pero tú eres diferente. ¿Cuántos creen eso? Somos hijos de Dios, somos diferentes. Entonces, aunque estamos en el mundo, no pertenecemos. Estamos aquí, pero no somos parte. No podemos estar en lo mismo. Tenemos que ser diferente. Este hombre no hizo eso. Él hizo exactamente lo que todos los otros pueblos hacían. Adoraban a otros dioses, hacían rituales anti Dios. De hecho, él mismo profanó el templo. La palabra profanar. ¿Qué quiere decir la palabra profanar? Alguien que me ayude. Profanar. Profanar en su... La descripción más fácil de profanar es irrespetar. No respetó el templo. Entonces, ¿qué hacía? Traía a otros dioses al templo de Dios. Permitía cosas en el templo de Dios que no eran correctas. Dile a la persona que está a tu lado, tú sabes que tu cuerpo es el templo de Dios. O ya empezó a picar esto, ya empezó a ponerse bueno. Profanar es irrespetar el lugar donde Dios habita. Entonces, si estás haciendo cosas incorrectas delante de Dios, sea lo que sea, tú lo sabes mejor que yo
y yo conozco cómo yo he profanado el templo de Dios. Yo sé cómo yo lo he hecho, cómo yo he irrespetado la presencia de Dios que habita en mí. Yo lo sé, lo conozco, lo puedo identificar. Yo sé que usted también puede hacerlo. Este hombre permitía cosas que no eran correctas en su casa. Es como el día de hoy, que nosotros sabemos que hay cosas que son incorrectas, que vemos, que nos llegan al teléfono, que nos llegan en la televisión, que nos llegan en Netflix, que nos llegan en todo este lado, y todavía sabemos que son malas y las recibimos. Estás profanando el templo. Tú sabes que hay conversaciones que dañan las buenas costumbres. Y te sientas y hablas de cosas que tal vez no estás llamado a hablar, que no necesitas hablar. ¿Sabes qué estás haciendo? Estás profanando el templo. Y es interesante como Dios nos está mostrando una persona que fue la última persona, la que causó que hasta aquí no más. Imagínate lo que Dios nos está diciendo. Profanar el templo, iglesia, es algo muy, muy delicado delante de Dios. Joven, cuando tú estás teniendo relaciones no tan profundas, o tal vez ya llegaste a quinta base, yo qué sé, y no estás casado, estás profanando el templo. Cuando le das un besito así, solamente, no francés ni nada de eso, estás profanando el templo. Uy, este man se nos volvió así como muy de la derecha. No, es lo que la Biblia dice. Simplemente dile a la persona que tienes a tu lado: ten cuidado de profanar el templo, porque Dios no le agrada cuando profanamos el templo. Sigue diciendo la Biblia que entonces él hacía lo malo. Si ven todo lo malo que hacía este man, estaba muy mal. Pero no solamente estaba muy mal, sigue diciendo la Biblia, se negó a humillarse cuando Dios le habló directamente a través del profeta Jeremías. O sea, no solamente es hacer lo malo y continuar haciendo lo malo, sino que cada vez que Dios le enviaba una advertencia, y aquí lo dice, Jeremías fue y habló con él, y en el libro de Jeremías capítulo 34 habla acerca de esta conversación que él tuvo con este hombre, y le dijo lo que iba a suceder si él continuaba haciendo lo malo. Y dice la Biblia que él cerró sus oídos. No le interesó lo que el profeta tenía que decir. Y mire que no es tanto lo que el profeta tenía que decir, no le interesó lo que Dios le había mandado a decir. ¿Y sabes qué es lo que quiero decirte en este día, iglesia, acerca de este punto? Que muchas veces Dios tiene tanto, o más bien Dios tiene tanto amor por nosotros, que muchas veces envía profetas a hablarnos. Envía profetas a decirnos, a advertirnos, a decirnos: ten cuidado. Y ese profeta a veces puede ser tu mamá, joven, puede ser tu papá, jovencita, puede ser quien sea, puede ser el pastor desde este altar, puede ser un líder, puede ser tu hermano, puede ser quien sea. Esa persona que trae la palabra de Dios y te dice: tienes que tener cuidado, tienes que reconsiderar esa decisión, porque el efecto que va a traer va a ser contrario, y tú simplemente cierras tus oídos y sigues hacia adelante. Dios siempre va a mandar a alguien para que te lo diga. Ten cuidado. Ahora, el problema aquí de él es que él cerró sus oídos. Mi pregunta para ti, iglesia, es: ¿cómo de abiertos están tus oídos cuando Dios te habla? ¿Qué tan abiertos están tus oídos cuando un profeta viene y te dice algo? ¿Qué tan abiertos están tus oídos cuando recibes una palabra que sabes que es de Dios, pero que va en contra de lo que quieres hacer? ¿Qué tan receptivo estás? Cerró sus oídos. Sedequías cerró sus oídos. Sigue diciendo: se rebeló contra Nabucodonosor. Fue rebelde. Ahora, la palabra rebelde, pues todos sabemos qué quiere decir rebelde. Rebelde es una persona que va en contra de algo que él sabe, de una regla que él sabe que fue puesta. Entonces, si usted conoce una regla y usted sabe que esa regla está ahí y usted va en contra de esa regla, entonces usted es un rebelde, ¿verdad? Eso es sencillo. Entonces este hombre se rebeló en contra de
Nabucodonosor. La cuestión aquí, Nabucodonosor era enemigo, pero la cuestión aquí es que él había hecho un pacto con él en nombre de Dios, o sea que Dios le había permitido hacer ese pacto. Pero con todo y eso se rebela en contra de él. ¿Bien? Entonces la rebeldía es otra de esas actitudes tóxicas, dañinas, que ¿qué hacen? Te pueden llevar a 70 años de destierro. Y esta idea de 70 años de destierro, yo quiero que usted le ponga atención, es 70 años sin el favor de Dios. 70 años sin la presencia de Dios. 70 años sin el respaldo de Dios. Una locura. ¿Por qué llegó? Porque hizo lo malo, porque no escuchó a los profetas, porque se rebeló, dejó la rebeldía en su corazón. Número 4, dice también ahí en esos versículos que leímos, que este hombre era duro. Diga conmigo, duro. Una persona dura es una persona que no ofrece resistencia, una persona que no es flexible. Ahora, obviamente estas palabras se pueden usar de dos formas, ¿no? Porque uno puede ser duro en el aspecto de ser radical cuando son cosas buenas. ¿Sí o no? Soy radical, no soy flexible con las cosas que no puedo flexar. Pero cuando es pecado, necesitamos flexar. Cuando son cosas que no le agradan a Dios, necesitamos flexar. Porque si no flexamos, entonces esa dureza se convierte en algo que nos roba el futuro, nos daña el futuro. Y eso es lo que le sucedió a este hombre. La otra es, y última, que nos habla la Biblia acerca de él, es que era un hombre terco. ¿Cuántos tercos hay aquí? Si usted es terco, esta palabra es para usted. ¿Qué es una persona terca? Yo no sabía que iba a haber tanto codazo aquí. Miren lo que sucede. Una persona terca es una persona que sabe que tiene que hacer las cosas de una manera, porque un terco sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace de acuerdo a cómo lo tiene que hacer, sino lo quiere hacer a su forma. Es una persona terca, ¿cierto? Es una persona que es firme en su manera incorrecta de hacer las cosas. Terco. Esto es una persona que la Biblia lo llama como una persona que es sabia en su propia opinión. Es una persona terca, no escucha. Lo va a hacer como quiere hacerlo. ¿Sí o no? Va a tomar la decisión que quiere tomar. Independientemente de que le digan, va a hacerlo. Pero ¿saben qué? Termina cometiendo un grave error. Porque la terquedad destruye. Ahora, la terquedad, lo que yo he notado muchas veces es que la terquedad se disfraza en una firmeza en la creencia de lo que Dios me dijo. No, es que Dios me dijo que yo tenía que hacer esto. Muestra, ¿cómo Dios te lo dijo? Bueno, de esta otra manera, ok. Pero mira que lo que la Biblia dice realmente es esto. No, pero es que Dios me dijo. Yo conocí hace tiempo un tipo que él sintió el llamado de Dios al ministerio. Ojo con esto. Papá de un amigo mío. Entonces la primera cosa que él hizo cuando sintió el llamado al ministerio fue alejarse de la iglesia. Primer error. Ahora ya no venía a la iglesia, no recibía palabra. Ahora se quedaba en los tiempos de la iglesia en la casa, en un cuarto, estudiando, solo. Le decían, usted tiene que venir a la iglesia, usted tiene que dejar que Dios. No, es que Dios me está hablando. Ah, ok. Es que Dios no habla así. Si Dios te estuviera hablando, te diría cosas como, no dejes de congregarte, como algunos tienen por costumbre, ¿cierto? Pero ya estaba empecinado en lo que él creía que Dios le había dicho. Terminó fuera de la iglesia. Yo creo que todavía está fuera de la iglesia. Y no solamente fuera de la iglesia, enseñándole a personas a salirse de la iglesia, sacándolos con su ideología y con su forma de pensar, porque simplemente fue terco. No permitió que Dios realmente hablara a su corazón. ¿Cómo uno lo sabe? Porque después de los 70 años uno se da cuenta. La Biblia dice claramente, por sus frutos los conoceréis. No permitas que una decisión tuya te lleve a un punto donde tengas que darte cuenta que la embarraste después de tanto tiempo.
Miren que en una conversación con mis hijos en estos días hemos tenido conversaciones súper profundas. Papás de niños, alístense, porque esto se pone bueno cuando llegan a los preteens. Y cuando llegan a la juventud se pone mejor. Estén listos, oren mucho, pídanle a Dios mucha sabiduría. Pero yo le decía a ellos algo que escuché una vez, que era: una persona inteligente aprende por sus experiencias propias. O sea, una persona inteligente aprende por sus experiencias propias, pero una persona sabia aprende a través de las experiencias de otros. O sea, I don't have to go through hell to know that it burns. You know? No tengo que caminar por el infierno para saber que no se quema. No, yo vi que ese caminó por el infierno y ve que salió quemado. Tipo huele a azufre. Perdón, se me salió. Qué importante es lo que Dios nos está diciendo. Esto es una experiencia de alguien, una experiencia de un pueblo. El pueblo de Israel nos representa a cada uno de nosotros. Toda la historia del pueblo de Israel nos representa a nosotros. ¿Sí? El amor de Dios por Israel representa el amor de Dios por usted y yo. ¿Sí? Cada una de las decisiones que Israel tomaba son tan fácil identificarlas. ¿Cuántos se sintieron identificados con el rey Sedequías? Ay, no, ustedes son no. Pues yo sí. Por lo menos una, dos o tres cositas. O otras, porque es que cuando leemos la Biblia, a veces queremos ser David, ¿cierto? Cuando leemos la Biblia queremos ser Elías, queremos ser Eliseo. Pero a veces leemos la Biblia y tenemos que darnos cuenta que a veces somos Goliat. O que a veces somos Naamán. Cuando leemos la Biblia tenemos que ver que a veces sí somos como Sedequías. Y que Dios nos está diciendo: chicos, denle suave. Necesitan cambiar, necesitan dejar la rebeldía, necesitan de hacer lo malo delante de mí. Y yo les digo, yo no sé si usted está haciendo algo malo, pero usted lo sabe. Y Dios el día de hoy te está diciendo: todavía hay tiempo de misericordia. No permitas que tú, por quedarte ahí, por ser firme, por estar terco, entonces no solamente caigas tú en 70 años de destierro, sino todos los que vienen detrás tuyo. Oh, qué gran responsabilidad que tenemos, iglesia. Entonces el día de hoy Dios te está llamando. Dile a la persona que está a tu lado: Dios te está llamando a reajustar cosas. ¿Cuántos lo creen? ¿A cuántos les ha hablado esta palabra el día de hoy? Sí, yo le invito, iglesia, a que se ponga de pie. Vamos a pedirle a Dios que nos quite estas actitudes que tal vez, con las que tal vez nos pudimos identificar en la vida de Sedequías. Que las sea quitando. ¿Cuántos creen que Dios puede quitarlas? ¿Ah? Si usted lo cree, levante su mano. Porque a veces caemos en estas actitudes sin darnos cuenta, pero hoy Dios trae luz, porque Él quiere cambiar cosas en nuestras vidas. Tal vez el día de hoy estás haciendo lo malo delante del Señor, tú lo sabes. Tal vez te has dejado influenciar, tal vez estás profanando el templo de Dios. Tal vez Dios el día de hoy te envía un profeta para que te diga: cuidado, necesitas redireccionar. Tal vez tienes tus oídos cerrados a la palabra de Dios. Dios te habla y tú has cerrado tus oídos y has cerrado tus oídos y has cerrado tus oídos porque no es lo que quieres escuchar. Pero con Dios, Dios no te da lo que quieres escuchar, Dios te da lo que necesitas escuchar.
lo que va a cambiar tu vida, lo que te va a tener de acuerdo a su plan. Y necesitas abrir tus oídos hoy a Dios. Y el Espíritu Santo el día de hoy te ayuda a abrir tus oídos a Él. Tal vez te has rebelado, has sido rebelde, sabes lo que Dios pide de ti, tú vas en contra, vas al contrario. O tal vez has sido duro, no has sido flexible en lo que Dios te pide que cambies, que hagas, que la dirección que Él quiere que tomas. Y tú has sido duro, te has endurecido, tu corazón está duro, o has sido terco, te has mantenido firme en decisiones que no son. Entonces el día de hoy, ahí con tus ojos cerrados, levanta tu mano. Y yo creo en un Dios que liberta. Y yo creo en un Dios que liberta, y Él está aquí. Su presencia está aquí. Puede ser un día de cambio para tu vida. Entonces ahí donde estás, dile: Dios de los cielos, en este día yo estoy aquí delante de ti, reconociendo, Señor, que no soy el mejor, reconociendo, Señor, que no he sido el mejor hijo, reconociendo, Señor, que me he alejado muchas veces, Señor, que estoy tratando, pero hay cosas todavía, Señor, hay actitudes todavía que necesito traer delante de ti, Señor. Y hoy veo en este hombre Sedequías cosas, Señor, que he identificado en mí. Yo te pido, Señor, primeramente que tú me perdones. Yo te pido que tú me perdones, Señor, porque yo no quiero, Señor, ser desterrado, ser alejado del lugar donde tú me quieres. Yo no quiero, Señor, tomar decisiones que tengan un efecto negativo en mi vida o en la vida de mi familia, Señor. Por eso yo te pido perdón. Y te pido, Señor, que tú quites, Señor, ahí donde estás, levanta tu mano, dile: Dios, yo te pido que tú quites, Señor, toda influencia negativa en mi vida. Todo lo que me ha llevado o ha traído, Señor, y me ha tratado de guiar, Señor, a hacer el mal, Dios de los cielos. Yo te pido, Señor, que lo quites en el nombre de Jesús, y que me ayudes, Señor, a ser fuerte, Padre, cuando llegue el tiempo, Señor, Dios de los cielos. Ese tiempo, Señor, de prueba, Señor, ese tiempo de tentación, Dios. Yo te pido que me ayudes, Señor, a poder ver el camino que tú me estás dando para salir y no terminar haciendo lo malo. Yo te pido, Señor, que me ayudes. Yo te pido, Padre eterno, que me ayudes, Señor, a nunca profanar tu templo, nunca profanar mi cuerpo, Señor, mi mente, mi corazón, nunca profanar, Señor, mi vida, Señor, mi casa. En el nombre de Jesús de Nazaret, que me ayudes a ser radical, Padre, en cuanto a esto, porque no quiero irrespetar tu espíritu. Vamos, iglesia, levanta tu mano y dile: yo no quiero irrespetar tu espíritu, Señor. No quiero hacerlo. Hoy yo quiero, Señor, ser reverente. Yo quiero ser reverente. Trae la reverencia a mí, Padre. Yo te pido, Señor, que si por las cosas que he visto, las he visto tanto que ya las veo como normales, Señor, pero no son normales delante de ti, Señor. Yo te pido, Padre eterno, que tú me ayudes a ver con tus ojos, que me ayudes a escuchar con tus oídos, Señor, en el nombre de Jesús. Y si el enemigo se ha infiltrado en mi templo, en mi vida, Señor, por lo que veo, por lo que escucho, yo te pido, Señor, que tú lo saques, lo desarraigues de mí, que quites de mí todo gusto, Señor, que no te agrada. Todo gusto, Padre bendito, que no es lo que tú quieres para mí, que las cosas que no te agradan no me agraden a mí, Señor. Yo quiero caminar de acuerdo a tu corazón, ver, Señor, de acuerdo a tus ojos, en el nombre de Jesús, Padre eterno. Mira, todo joven el día de hoy, Señor, que se encuentra, Dios, en estos momentos de tentación sexual, Padre bendito. Tentaciones, Padre celestial, por entrar en relaciones que son prematuras. Yo te pido, Padre eterno, que tu Espíritu Santo traiga convicción. Padre, si usted está aquí, usted debe estar orando conmigo fuerte. Padre eterno, que tu Espíritu Santo traiga convicción al corazón, que tú, Señor, los lleves a tener un encuentro real contigo, Padre celestial, y donde ellos anhelen lo que tú anhelas, pero que ellos detesten lo que tú detestas, Señor, en el nombre de Jesús.
Yo te pido, Señor, que levantes una juventud santa, Dios, que levantes una juventud que te ame a ti, una juventud que te conozca, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo te lo pido, una juventud, Dios de los cielos, que no permita ser influenciada por el mundo, Señor, por el mal del mundo, no, sino que por el bien que ellos tienen, transformen el mundo, en el nombre de Jesús. Hoy lo declaramos para nuestros hijos, lo declaramos para nuestros nietos, lo declaramos para los bisnietos, para cada persona de nuestra generación y las generaciones que vienen, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Que lo que hizo Sedequías nosotros ni siquiera lo hagamos en el nombre de Jesús, porque las decisiones de este hombre, iglesia, dañaron a 3 generaciones. 3 generaciones supieron que era vivir una vida de destierro. 70 años, 3 generaciones. Y Dios te dice, tú por una decisión el día de hoy puedes librar la vida de por lo menos 3 generaciones. Dios, y yo te pido, Señor, que abras nuestros oídos. Pon tu mano ahí en tu oído proféticamente. Dile: Dios, abre mis oídos espirituales para poder identificar tu voz cuando el profeta me hable, cuando yo lea la palabra, cuando yo escuche una dirección tuya. Ayúdame, Señor, a través de tu Espíritu, a identificarlo en el nombre de Jesús. Yo te lo pido. Saca toda sordera espiritual de mi vida. Saca toda sordera espiritual. Dios de los cielos, también te pido que si me he revelado, yo te pido, Señor, perdón, y te pido que me ayudes a seguir tus reglas, no a ir en contra de ellas. Pero ayúdame a seguir tus reglas por amor, no por temor, entendiendo que tus reglas, tus parámetros son parámetros de amor, que quieren alejarme, Señor Dios de los cielos, de el daño, Padre bendito, que llega a una vida cuando saltamos esos parámetros. Yo te pido que me ayudes a entenderlo y amar tus parámetros, no rebelarme en contra de ellos. Yo te lo pido. Y te pido, Señor, que toda dureza en mí, si he sido un hombre duro, un hombre soberbio, yo te pido que la quites, que ablandes mi corazón y me ayudes, Señor, a ser flexible en las cosas que tú quieres que sea flexible, cambiar y reajustar las cosas que tú quieres que yo cambie y reajuste, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y te pido, Señor, que quites de mí toda terquedad. Levanta tu mano, dile: Dios, yo te pido que todo espíritu que me lleva a ser terco salga de mi vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Que hoy me declaro libre de la terquedad, de ser sabio en mi propia opinión y terminar haciendo lo que yo quiero, Señor. No quiero eso en mi vida. En el nombre de Jesús yo renuncio a la terquedad por el poder de la sangre del Cordero de Dios. Y hoy me declaro libre, Señor. Levanta tu mano a iglesia y di: yo me declaro libre. Yo dilo a iglesia: yo me declaro libre en el nombre de Jesús de Nazaret. Y no libre por quien yo soy, sino libre por quien Él es. Porque la palabra dice que conoceráis la verdad, toda la verdad que hemos hablado el día de hoy. Y esa verdad va a traer libertad a tu vida. Esa verdad va a traer libertad a tu vida. Hoy eres libre en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo soy libre en el nombre de Jesús de Nazaret. Y veremos la gloria de Dios. Veremos su gloria en nuestras vidas, en nuestras familias. No seremos una generación que lleve nuestras generaciones al destierro. Seremos una generación que lleve nuestras generaciones a la conquista, a la conquista, a la conquista. Generaciones como Josué, como Caleb, a la conquista, no al destierro, a la conquista, a la reconstrucción, al desarrollo, a la gloria de Dios. ¿Cuántos pertenecen a esa generación hoy? Si usted pertenece a esa generación hoy, denle el mejor aplauso al Señor en esta mañana. Que se escuche fuerte al Rey en esta mañana. Gloria a ti, Señor.